el amigo íntimo de AMLO, Fabiano, miembro de esta logia masónica socialista, que desde mi punto de vista es el principio del fin de los ideales liberales que tuvo en algún momento la masonería, la sociedad fabiana, que fue líder del Partido Laborista y que gran amigo de AMLO, junto a quien, recordemos, AMLO deseaba un gobierno mundial, ¿recuerda? Exactamente, tú lo has cubierto y lo has repetido varias veces y me ha quedado grabado en la mente esa escena, ¿no? Y el gobierno mundial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién más crees que está aquí en el consejo? Pues el amigo Rafael Correa. Pues tenemos a Nick Estes, por ejemplo, que es el personaje de la tribu Sioux, que reconozco muy bien porque escribió sobre Standing Rock. No mucha gente ha seguido el tema de Standing Rock, pero es importantísimo entender cómo de ahí, a partir de ahí, hay el surgimiento no solamente de Alexandria Ocasio-Cortez, pero de la progresía estadounidense que vincula al indigenismo y a las energías renovables. Ni más ni menos que Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro también está aquí? Claro que sí, Guadalupe. No, sí, está en persona Gustavo Petro. Aquí le voy a mostrar. A Gustavo Petro lo tienen medio escondido siendo presidente en activo. Debe ser que... Mire, ahí está. ¿Lo ven en la pantalla? Estoy buscando la mía, pero espérame. Ajá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, Nico, esto es un descubrimiento, es que esta es una página, esto es un tesoro. La Internacional Progresista es un tesoro. O sea, tenemos que ver quiénes son cada una de las organizaciones miembro, ver quién está financiando a las organizaciones miembro. El Consejo son las caras. Cuando esta plataforma financiada por George Soros, la Open Democracy, planteó abiertamente que la pandemia era una oportunidad ideal para abolir la familia. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia. Hoy tenemos una gran entrevista junto a mi gran amiga Guadalupe Correa Cabrera, politóloga, catedrática de la George Mason University, escritora bestseller y una habitué de nuestra casa que también es la suya. Muy buenas tardes, Guadalupe. Gracias por aceptar mi invitación. Muy buenas tardes, Nico. Un placer, como siempre, estar aquí. Siempre un honor, porque este canal es un canal diferente, es un canal que yo sigo bastante y que me ha enseñado bastantes cosas, entonces es un privilegio y un honor estar aquí. Y yo también he aprendido muchas cosas de usted y se valora su amistad. Vamos a comenzar comentando algo que no estaba previsto en el temario original, pero que acaba de ocurrir, que de hecho me demoré un poco en comenzar esta grabación precisamente conversando con un amigo argentino que es corresponsal en Londres, y la noticia de última hora en este instante en el que estamos grabando es que un juez del Tribunal Superior de Londres denegó el permiso de Julian Assange para apelar una orden de extradición para enviarlo a Estados Unidos, la orden que ya todos conocemos, por lo cual ya cumple 4 años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en este año. Y bueno, ya es creo que el cuarto o quinto rechazo, hubo 2 por vía administrativa cuando lo dispuso la siniestra ministra del Interior de Boris Johnson, Priti Patel, que bajo el pretexto de la minoría, ¿no? Se permitió una política atrozmente xenófoba, atrozmente liberticida de avasallamiento de la libertad individual y de la privacidad de los británicos, y por supuesto este embate absolutamente nefasto contra la libertad de expresión y contra el periodismo en Occidente, que es la persecución a Julian Assange. Quedan 2 instancias todavía recursivas. Una en Inglaterra, a mí me sorprende la verdad toda la capacidad que tienen para apelar, siempre en vano. Y otra que es la única a la que yo podría depositarle una cuota de esperanza, y lo digo así, una cuota, que es el Tribunal de Estrasburgo, la Corte de Derechos Humanos de Europa, que entiendo, desde mi conocimiento, que pese al Brexit, como todo este caso aconteció antes de ese divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, todavía tiene, tiene soberanía jurídica sobre el caso. Ahí puede ser que por salvar las formas y por la hipocresía europea
felizmente rechazan la extradición. Pero bueno, yo le asignaría un 30% de posibilidades. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Europa no podían detenerlo por ser periodista y tuvieron que inventarle una falsa denuncia de abuso en Suecia, que se demostró falsa y que está archivada por parte de una mujer vinculada a los servicios de inteligencia, por cierto, una feminista útil a tal fin, para poder lograr meterlo entre las rejas y empezar a tramitar la extradición. Bueno, la cosa se demoró porque ya sabemos que Assange logró estar entre el año 2012 y el 2019 refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, pero después de 11 años su suerte sigue profundamente trastornada por los vaivenes de este mundo. ¿Qué opina usted del caso, estimada Guadalupe? Bueno, son varias cosas, ¿no? Y lo hemos expresado en otros foros y en otros momentos. No lo había comentado contigo, pero esta historia sin fin, ¿no? Parece una tortura psicológica, una tortura social por todo lo que implica la información que nos proporcionó Julian Assange a través de los Wikileaks. Y creo que todo esto también nos representa el poder anglo, ¿no? De los sajones. En realidad, Estados Unidos e Inglaterra siguen trabajando juntos, siguen haciendo mancuerna en muchos procesos, ¿no? Eso también hay que entenderlo. No estamos hablando de un solo país, mucho menos ahora, en un mundo multipolar, donde Estados Unidos dentro del mismo, pues está sufriendo también algunos problemas, ¿no? También es interesante ver cómo cuando el hombre está cada vez más deteriorado, no lo hemos visto obviamente, no sabemos cómo él está, pero me imagino que está demasiado mal después de como lo vimos antes, ¿no? No sabemos si va a llegar al final. ¿Por qué? Porque esto va a demorar mucho tiempo para que se pueda llegar a hacer justicia y no sabemos si la salud de él va a aguantar hasta que esto termine. Por eso tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Y alrededor existe el mensaje para todos los que quieren decir la verdad. Porque el juicio y la extradición a Julian Assange a los Estados Unidos, que representaría su muerte, que representaría el fin de cualquier posibilidad que él pueda buscar, si esto no se consigue, si lo llegan a extraditar, si no llega a conseguir esto, pues quien quiera decir la verdad, quien quiera poner en jaque a los gobiernos poderosos del mundo, porque ya no solamente es uno, sino ya tenemos también al gobierno y el Partido Comunista Chino, que también tiene sus otras formas de ejercer la censura y de dar lecciones, ¿no? Más ellos son mucho más brutales aún. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues nos siguen dando una lección, ¿no? Le siguen dando una lección a Julian Assange y con esto le quieren dar una lección o quieren decir qué puede pasar a quien quiera ejercer el periodismo de una forma libre. Y esto es un tema que, pues sí, que nos tiene bastante tristes el día de hoy, pues otro más, ¿no? Se prolonga el martirio y se hace más corto la espera que no se haga justicia por la condición de salud de Julian Assange. Es un escarmiento para toda la prensa independiente, alternativo o tradicional. Pero hay una cuestión interesante que quiero conversar con usted, Guadalupe, que es un puntapié para los temas que ya habíamos acordado, y es la siguiente. Yo hace tiempo que señalo, e incluso le hice llegar muy modestamente a Stella Morris, Stella Assange, la esposa de Julian Assange, mi parecer al equipo que asiste el caso en Londres, que es el abogado, Baltasar Garzón, uno de los jefes de su defensa legal, realmente deja mucho que desear. Es gente que no eligió ya a Assange, que recordemos que ha sufrido un derrame cerebral, según se informó, más de 100 médicos sostuvieron que era inhumano y tortuoso el precinto, la reclusión en la cual está mantenido, las condiciones en las que está son infrahumanas. Pero bueno, es un equipo de gente muy discutible, que muy difícilmente él hubiera escogido para su defensa jurídica. Y Baltasar Garzón es un ex juez español, destituido por prevaricato, ahora asesor de Gustavo Petro en la lucha contra la corrupción, lo cual es demasiado obsceno ya, porque estamos ante un presidente con un hijo que cobra los aportes del narco en bolsas, que ahora su propio aliado dice que van a ir todos presos si él habla.
Benedetti, el ex embajador en la Venezuela de Maduro, así que todo esto es realmente bizarro, y bueno, también lo fue de Cristina Kirchner. Y ese personaje oscuro terminó ahí, creo yo, que como un enemigo, durmiendo con el enemigo. Ese es Baltasar Garzón, y no es el único, porque hay un imperialismo obsceno, que es el que reclama a la cabeza de Assange, expresado, por ejemplo, en Biden, que cuando era vicepresidente Obama fue el que dijo que Assange era un terrorista. Manda narices, dirían los españoles, ¿no? Porque él, Biden, ¿no? En todas las guerras que votó, que aprobó, incluyendo la de Irak, después el rol que tuvo su familia ultracorrupta, su hermano James Biden gestionando la reconstrucción de las casas que ellos mismos bombardearon, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él fue el que dijo que era un terrorista, empezó la persecución. Hay otro imperialismo también cínico, que es el de Trump y los mafiosos que lo rodearon, como Pompeo. Juraron indultarlo, llegaron al poder gracias a las revelaciones de Assange y lo traicionaron después de chantajearlo, queriendo amordazarlo como condición para ese indulto. No lo lograron, entonces incluso planearon matarlo. Fue el caso de Pompeo, también lo había hecho antes Hillary Clinton. Pero hay un tercer imperialismo, que ya es el colmo de la hipocresía, que es el imperialismo que se dice antiimperialista y que es precisamente el que hoy se esparce por toda América Latina, por ejemplo en México, por ejemplo en Argentina, por ejemplo en Colombia, y que es el de la internacional progresista. Y ellos, como necesitan disimular su condición, dicen, no, nosotros nos compadecemos de Assange, etcétera, etcétera, aunque fue ese feminismo inquisidor, que es una de las maquinarias que aceitan, el que en primera instancia lo puso tras las rejas, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pero vamos a la internacional progresista, a la importancia geopolítica de esta organización tan desconocida, pero tan influyente. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo nace la internacional progresista? ¿Qué es? ¿Quiénes la integran, querida Guadalupe? Sí, me parece tan relevante porque todo lo que estás hablando de Baltasar Garzón, estás hablando de un abogado, ¿no? El abogado de la progresía y también un representante, ¿no? El hombre de las leyes de la progresía, quien defiende, quien ha estado en juicio supuestamente, que se ha ganado un papel, ¿no? Y estamos hablando del gobierno de Gustavo Petro y de todas estas alianzas, de lo que algunos llaman la marea rosa, la segunda, ¿no? En América Latina, la primera, pues Chávez, Chávez Correa y Evo Morales, que ahorita vamos a hablar de eso, y es bien interesante entender qué es la internacional progresista, porque es muy interesante ver quién es el consejo, quiénes son los miembros, quién es el secretariado, quiénes están tomando las decisiones o quiénes son simplemente las figuras que aparecen, obviamente todas progresistas, todas morenas o de color de piel más oscuro. Eso es bien interesante, ¿no? Vemos también cómo las grandes fundaciones, los grandes hombres del capital disfrazados de filántropos y con sus fundaciones, pues ponen adelante, ¿no? A su servicio a personas que tienen la piel más oscura y que representan los valores que ellos quieren avanzar para avanzar su progresía, su tecnología y sus propias agendas, ¿no? Y cómo la internacional progresista surge en una era donde el mundo es una organización bastante nueva, ¿no? Pero una organización que hace suyos muchas de las luchas de la izquierda, o lo que sea, de la izquierda, o lo que sea que queramos llamar, o de la progresía. Y realmente es una progresía, y vamos a explicar por qué. Pero en este sentido, pues sí, el caso de Julian Assange es un caso que ellos pretenden, pues, vislumbrar, o no tanto abanderar, o quizás también abanderar. Recordemos, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador y el apoyo que le ha dado a la esposa de Julian Assange, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el documental que se hizo apoyado por el gobierno de México, las declaraciones que ha dado el presidente con relación a su apoyo para la no extradición. Y también me llama mucho la atención que cuando uno lee sobre la Internacional Progresista, que como digo, pues se funda pues formalmente, no empieza a vislumbrarse en el año 2018 y se funda formalmente en mayo del 2020. ¿Y quién es, de dónde viene esta internacional progresista, ¿no? Que suena como, pues, digamos, la herencia, ¿no? De la internacional socialista.
la herencia de los valores de la izquierda, de los revolucionarios, pero ahora con el término progresista. Pues nada más y nada menos que el Instituto Sanders. ¿Y quién encabeza el Instituto Sanders? Pues también nada más y nada menos que Jane Sanders, que es la esposa de Bernie Sanders. Él es el senador por el estado de Vermont. Y esta internacional progresista pues se inició en un evento exactamente en Burlington, en Vermont, donde había muchos políticos progresistas estadounidenses, que son por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de imperialismo, cuando hablamos de determinar ciertos patrones, de determinar ciertas agendas, y cuando sabemos, ¿no?, que este movimiento también tiene sus financistas, y muchos de estos financistas son filántropos, son los grandes hombres del capital que hoy financian movimientos de derecha y después movimientos de izquierda. Pues bueno, tenemos a grandes activistas que han escrito libros, que son, aquí son, bueno, en los Estados Unidos son consideradas grandes figuras como, pues, Cornel West, que también está manifestando su deseo de ser presidente de los Estados Unidos, Fernando Haddad, o la escritora Naomi Klein, ¿no? Que, pues, a muchos en un principio nos gustaban sus libros, ahora acaba de escribir otro libro que parece mucho más creíble, pero bueno, también la participación que ellos han tenido en ciertos movimientos para avanzar la agenda progresista, para avanzar el tema del indigenismo y en especial las energías renovables. Ya hablamos tú y yo de Standing Rock, de lo que fue este movimiento indigenista enorme que vinculó a todos los movimientos indigenistas del mundo, que era un movimiento supuestamente verde, que avanzaba obviamente esa transición energética. Hay que tener muy claro quién fue Standing Rock. Donde aparece Alexandra Ocasio-Cortez. Bernie Sanders, para ponerlo en contexto, es el único senador abierta y explícitamente, o sea, declaradamente, socialista de Estados Unidos, y es un hombre que ha dicho, yo tengo el discurso guardado por ahí, es judío él, ha tenido una gran inspiración espiritual del Papa Francisco en los últimos años. Que es la gran inspiración para el internacional progresista, ha dicho Bernie Sanders, sorprendiendo a muchos, porque era un hombre muy crítico del cristianismo en general. Pero bueno, en fin, no es necesariamente contradictorio, pero es para ilustrar. Y respecto a lo que usted decía, López Obrador, sí, claro, hay que ver qué haría López Obrador si Assange hubiera podido hablar un poco de su gobierno. De hecho, en cierta forma, Wikileaks nos dio cuenta de cómo en 2006 ya se estaba entregando arrodillado de lo que hablamos, ¿no? López Obrador a los norteamericanos, estando en su primera campaña electoral, ya prometiéndole lo que ahora hizo como su perrito faldero con el tema de la seguridad, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, no la quería interrumpir. Sigamos desarrollando la internacional progresista porque realmente me parece un tema vertebral de la geopolítica americana. Es vertebral. Y yo invito a la audiencia a que revisen la página de la Internacional Progresista y que revisen las diferentes secciones. Es fascinante. Y bueno, quien sabe hacer análisis de redes, a quien le interesa llegar al fondo de las cosas y no solamente ver una página de Wikipedia o la página de la Internacional Progresista y se quiera adentrar más en cada uno de los miembros, es impresionante, importantísimo ver con quiénes están relacionados. El nombre de Alexandria Ocasio-Cortez aparece de nuevo, como apareció en Standing Rock, como aparece Nick Estes, que es también uno de los miembros del consejo, un académico que escribe sobre Standing Rock, que crea The Red Nation, que es toda esta propaganda progresista que va a apoyar esta transición hacia las energías renovables y que se hace de la narrativa de la izquierda, ¿no? Obviamente se apropia y además la concentra todas las voces y la dirige hacia donde la quiere dirigir. Es muy interesante. Entre los miembros, y esto es clave, porque antes de que nosotros empezáramos aquí a platicar con la audiencia, tuvimos una conversación sobre el papel que tenía, por ejemplo, una de las organizaciones que tienen varios financistas, entre ellos la Open Society Foundation, de Open Democracy a través de la Open Society Foundations y fundaciones también de la familia Rockefeller. Si nosotros entendemos y queremos ver quién financia Open Democracy en un inicio, cuando yo empecé
a revisar la página de la Internacional Progresista, que como les digo, lleva muy pocos años. Se funda formalmente en el año 2020, pero bueno, tiene sus inicios en 2018 porque ya se estaba vislumbrando esta conexión entre estos movimientos, personalidades. ¿Por qué? Porque también tenemos a otras personas que ahorita se las voy a personajes muy importantes en América Latina que relacionan a los grandes líderes, ¿no? de las mareas rojas que hemos visto. Y ahorita les voy a decir, es muy, muy, muy interesante, muy importante hacer este análisis, ¿no? De lo que se trata. Pero tú y yo habíamos visto, yo te había platicado, pero si yo vi a la Open Democracy como un miembro de la Internacional Progresista y alguien en un momento cuando vimos a Varoufakis, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, ¿te acuerdas? Que estuvimos con Rubén Luengas. Y entonces yo hice una crítica y alguien me criticó y le dije, bueno, pues vean las fundaciones, la Open Democracy, me dijeron no. Y ahora en la página aparece la Open Democracy como un aliado, ¿no? Como un aliado en una especie de plataforma de información que se llama The Wire, que es una plataforma para dar a conocer historias, ensayos y algunas declaraciones de los miembros de lo que es la Internacional Progresista y de publicaciones aliadas, ¿no? Y en ese sentido, pues dices, bueno, la Open Democracy, pues tienen sus agendas y pues ahí participan, ¿no? Pero en las primeras páginas de la Internacional Progresista estaba claramente la participación de la Open Democracy. Por otro lado, también hay otros miembros que me llaman muchísimo la atención y es donde nosotros podemos vincular al movimiento de izquierda progresista estadounidense, progresista sí, porque sí, son un movimiento progresista estadounidense, y donde se ejerce este imperialismo, ¿no? Donde deciden ellos... Permítame, Guadalupe, mostrar una cuestión de la Open Democracy que me parece francamente representativa, que la recuerdo mucho, fue una de las primeras noticias que abordamos en este canal a comienzos del año 2020, que es cuando esta plataforma financiada por George Soros, la Open Democracy, planteó abiertamente que la pandemia era una oportunidad ideal para abolir la familia. Así de insólito como parece, decía que bueno, que el encierro disparaba las rispideces entre los miembros familiares y que la violencia doméstica, el patriarcado, etcétera, y que por qué no era una buena oportunidad para replantearse ese paradigma, ¿no? Que por qué es necesario que exista la familia, ¿no? Una visión bastante, probablemente a la que podrían suscribir varios dictadores totalitarios de distintas épocas que instaban a los padres a delatar a sus hijos y largo, etcétera. Ahí quiero mostrar la pantalla un segundito para ilustrar el punto, porque me parece que no es menor. Porque tiene que ver con, digamos, con un laboratorio de políticas públicas que están aplicando todos estos gobiernos progres que hay, en sintonía también con el de Biden, ¿no? Y hay que recordar que Biden contó con el apoyo clarísimo de Sanders, del mismo modo que Hillary Clinton también contó con el apoyo de Sanders cuando perdió la primaria. Y es un gobierno de coalición de facciones demócratas. Por ejemplo, Karine Jean-Pierre, que recientemente publicamos un video, la portavoz de la Casa Blanca, es una mujer vinculada a la de Sanders, digamos a la izquierda demócrata. Y otros miembros de gobierno también. Karine Jean-Pierre es la vocera presidencial que recientemente le preguntaron si creía que Biden iba a sobrevivir para un eventual segundo mandato y no podía contestar, no quería contestar. Bueno, es la actual vocera de la Casa Blanca. Entonces, la Internacional Progresista hoy está dentro del gobierno de Estados Unidos y está en todos los gobiernos latinoamericanos y de España. Me imagino que habrán sido los artífices de la reunión de Sheinbaum con Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, la mujer de Pablo Iglesias, que es la de la ley de solo sí es sí, que está soltando violadores, ¿no? Curioso feminismo el suyo. ¿Se acuerda de esa fotografía también de Sheinbaum? Me encanta, y también, no solamente eso, sino Francia Márquez, te lo mandé, no sé si te lo mandé a ti, pero se lo mandé a varias personas. Francia Márquez y Claudia Sheinbaum se acaban de reunir también para seguir hablando. Es muy interesante porque dices, seguramente fue la Internacional Progresista. No tenemos ninguna prueba de ello, pero sí tenemos prueba de las redes que existen entre todos estos
estos gobiernos, estas organizaciones que, bueno, tienen una cara. Estos personajes son los voceros, ¿no? Realmente los empleados de intereses que están detrás. Y esto es muy, muy, muy relevante, muy interesante. Claudia, Francia Márquez, Irene Montero y, bueno, la Internacional Progresista, que es internacional. Yo me enfoqué en el análisis de los personajes más relevantes en Estados Unidos y en América Latina, que es lo que conozco mejor, ¿no? Claro, ahora voy a explicar un poco sobre Open Democracy. ¿Qué es Open Democracy? Que también es algo interesante entender, ¿no? Simplemente es un sitio donde se da información. Y además, de nuevo, ¿no? La parte anglo está basada en el Reino Unido y eso también es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Y quién es quien está financiando a esta plataforma de medios de información, de comunicación, podríamos decir, de propaganda, o simplemente, para no usar esta palabra, porque es una palabra que tiene un peso a veces y no se reconoce muy bien lo que significa la palabra propaganda? ¿Por qué? Porque esta idea de la Open Democracy son algunas ideas progresistas y, bueno, ¿quién está detrás? ¿Quiénes son los financistas de esta plataforma? No solamente la Open Society y George Soros, la Fundación Ford, el Rockefeller Brothers Fund, el Atlantic Philanthropies y el Charitable Trust. Y bueno, toda una serie de personajes, todos vinculados al ala progresista. ¿Quiénes son ellos? Pues los hombres más ricos del mundo. Eso es algo bien importante y bien interesante. No solamente es la Open Society, no solamente es George Soros, sino toda una serie de actores que nos llevan hacia cierta dirección. ¿Y qué? Y que hay ciertos valores que se deben presentar, y es bien importante lo que acabas de presentar, esta pantalla que acabas de compartir, ¿no? Sobre el tema de las familias, ¿no? Porque hay toda una agenda en la progresía. ¿Para qué? Para eliminar el papel de la familia, los valores conservadores, la religión, y llevarnos hacia este otro mundo donde el género sea fluido, ¿no? Donde el género fluya ya más allá del feminismo radical. Y es bien interesante, sería muy interesante también analizar todos los mensajes, todos los temas, ¿no? Que se presentan en Open Democracy. Sé que tienen una plataforma así muy, muy cerca de la Open Society en cuestión de temas, ¿no? Y ahora que la Open Society ha redefinido sus programas a nivel internacional desde el año pasado, porque se ha dado cuenta que las necesidades del mundo son otras. No sé si tú sabías, Nico, pero la Open Society redefinió sus programas para vincularse a dos temas muy importantes. Uno, el tema de la salud pública después de la pandemia, y el tema, obviamente, de la transición hacia energías renovables, ¿no? Entonces, ellos, después, obviamente, su fundación tiene que ver con esta transición a las democracias y las sociedades abiertas en el sentido más tradicional, y ahora están vinculadas a estos dos grandes temas: la salud pública, la salud global, a nivel global, y el tema de las energías renovables. Esto es bien, bien importante. ¿Tendrá algo que ver con que quebró Black Lives Matter, por ejemplo, que entró en bancarrota? Mira, no lo creo. O con la debacle de la moda feminista que habían impulsado. Quiero decir que, con cierta ironía, que están modificando sus prioridades, ¿no? De ciertas causas identitarias a otras que tienen más que ver con una gran oportunidad de negocios, ¿no? Como es la transformación energética en detrimento de los intereses de la mayoría, por supuesto. Absolutamente, prepararnos para las pandemias que van llegando, la tecnología que va haciendo, o sea, las medidas para prevenir la pandemia. Y bueno, todo este debate ahorita que a mí me parece kafkiano, en el sentido de que se prevé que vienen pandemias, y que esto viene pues causado por el cambio climático. Me parece muy, muy kafkiano, ¿no? Pero este es los argumentos que se vienen presentando en foros muy, muy serios, ¿no? Cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de energías renovables, todo va hacia la creación de energías renovables, ¿no? Que obviamente va a tener que va a tener una serie de grupos que se van a beneficiar, muy pequeños, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Ya están decidiendo establecer sus prioridades, financiar menos este tipo de movimiento, el movimiento feminista, y algunos programas en los que no habían tenido tantos réditos,
como lo presentamos en un artículo que escribimos muy serio sobre los programas de la Open Society Foundations y de la influencia de esta organización en el mundo, muy, muy serio. Y pues estábamos viendo lo que entendimos es que los billones de dólares que se han gastado por parte de esta organización en toda su historia, en todas las partes del mundo, porque recuperamos los datos de todos los programas, de todas, en todo el mundo, pues realmente no coincidían con los objetivos, ¿no? Tratamos de medir más bien tratamos de tener una medición del éxito en los objetivos y eso lo vinculamos a los programas, ¿no? Y no encontramos realmente que estos recursos hubieran tenido un impacto en todo el mundo, ¿no? De diferentes formas. Fue un proyecto bastante complicado en términos metodológicos, pero podríamos decir, no, pues estos programitas no les sirvieron y entonces ahora pero sabemos que la influencia se establece de otras formas, o tenemos la idea, ¿no? Entonces, este estudio que hice con 2 colegas míos sobre la Open Society Foundations, pues plantea preguntas, ¿no? Si no están haciendo y si no están teniendo éxito en lo que quieren tener éxito y están gastando tanto dinero, pues, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros datos no pueden presentar esto, o que realmente los objetivos hayan sido otros, o que pues hayan sido totalmente ineficientes, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos todavía, no pudimos encontrar más evidencias, ¿no? De que la influencia se ejerce, que hay ciertas agendas, no lo encontramos con los números, pero pues tampoco que eso quiere decir que no haya realmente una agenda detrás de esto. Lo que sí, en el análisis de plataformas como la Internacional Progresista, nos vamos dando cuenta cómo se van relacionando muchos actores, ¿no? Y uno de los miembros, por ejemplo, Nico, de esta plataforma, Progressive International, que muy probablemente es una plataforma donde se dan estas ideas, se comparten estas ideas, donde se establecen estos vínculos, ¿no? Que ya también los vemos a nivel de gobiernos, a nivel de organizaciones, pero estas organizaciones son las organizaciones que podrían ser los nodos, ¿no? Los nodos de comunicación, los nodos de acceso a toda esta serie de ideologías y de prácticas y de políticas, ¿no? La vinculación de Claudia Sheinbaum con Francia Márquez, que abiertamente expresó y dio las gracias por el apoyo de la Open Society, igualmente habla de cambio climático, igualmente habla del tema ambiental, cuando por error, yo creo, escribe este tweet, ¿no? No lo tendremos por ahí, Nico, el tweet de Francia Márquez. Es que de verdad que lo tenemos sería excelente poder mostrar, ¿no? El apoyo, le agradece la Open Society por el viaje que pudo hacer a África y establece la agenda de la Open Society y la apoya, ¿no? Y días después se reúne con Claudia Sheinbaum. Me parece importante hablar un poco. Igual creo que también hay que considerar, usted mencionó cómo era la iniciativa filantrópica, uno de los nombres de las organizaciones que patrocinan a la Progressive International, Environmental algo. Bueno, pertenece a los Goldman. La pareja de los Goldman son los que básicamente inventan a Francia Márquez y le dan un premio muy importante en los Estados Unidos y la ponen en la vidriera pública, después de lo cual llama la atención de la Open Society, que por cierto, como ya hizo su trabajo, están pensando en mudarse de Colombia. Dicho sea de paso, ya han penetrado tan profundamente en las estructuras de gobierno que la tarea está cumplida. Pero bueno, en fin, sí. Ahora busco el tweet. ¿Cuál quiere? ¿El del agradecimiento a las Open Society? Sí, nada más porque quiero decir algo y nada más quiero también decirles que cuando vayamos a encontrar a estas fundaciones, no las vamos a encontrar en la página ahora de Progressive International. Pero, por ejemplo, quiero dar, además de, como estabas hablando, ¿no? De estas organizaciones filantrópicas relacionadas con el tema ambientalista, porque estos grandes hombres del capital son tan buenos que quieren la igualdad, que apoyan los movimientos y los días que se convierten en meses y las semanas, y de los movimientos LGBTQ y más. Pero ahora estos grupos son muy buenos, ¿no? Y hay si nosotros queremos encontrar a estas organizaciones, pues las vamos a encontrar en los miembros. Si nosotros nos metemos a cada uno de los miembros, cuando hablemos de los Progressive Doctors y vemos su financiamiento, casi es
si vamos siguiendo la cadena, vamos a encontrar esto, porque muchas de ellas pues, son organizaciones sin fines de lucro que obviamente su trabajo hace evadir impuestos a sus financistas. Entonces es muy importante y ellos tienen que presenciar. Si están en Estados Unidos, bueno, no en todas partes, entonces no es tan sencillo hacer este trabajo pristino y muy directo, ¿no? Pero sí hay organizaciones en Estados Unidos donde podemos entender mejor quién es quién. Aquí hay, por ejemplo, un grupo dentro de los miembros que me parece fundamental, que se llama el Sunrise Movement. Es tan importante este movimiento, también es una 501C, que es una organización sin fines de lucro, los que tienen que presentar sus reportes, y por ahí podemos entender, están vinculados al cambio climático. ¿Y qué creen? ¿A quiénes ellos apoyaron? Ellos estaban en contra y estaban obviamente pues manifestando su malestar con políticos que no apoyaban a las energías renovables, pero apoyaron, por ejemplo, a los Justice Democrats, ¿no? A los demócratas de la justicia. ¿Quién está ahí en los Justice Democrats? Pues Alexandria Ocasio-Cortez, apoyada por Bernie Sanders. Y bueno, a partir del apoyo del Sunrise Movement, simplemente es un apoyo porque también hay muchos otros actores detrás de quien fue Deb Haaland, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, que Donald Trump se expresó con ellos, se expresó de ellas como un clan progresista, ¿no? Que a veces me da la impresión de que personajes como Donald Trump también son actores, ¿no? En esto de quiénes son los buenos y quiénes son los malos y cómo se enfrentan, pero que al final van hacia lo mismo, ¿no? Que al final son apoyados quizás por las mismas personas pero simplemente tienen un vestido distinto, ¿no? Entonces vuelve a estar, ¿no? Sunrise Movement, que es parte de la Internacional Progresista, uno de los miembros. Cuando se habla de miembros, se habla de los grupos de las organizaciones más importantes. Yo invito a la audiencia a que revise bien la página, a que revise bien los miembros. Pero quiero, al hablar de Francia Márquez, al hablar de la progresía internacional, porque a los que sí conozco, pues son a los personajes de la progresía en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Y aquí me encontré con varias sorpresas. Me encontré con Celso Amorim, que obviamente, pues ahorita es pues, el histórico canciller de Lula en Brasil. Ministro de Defensa del año 2011-2014, y ahora es un asesor de Lula da Silva, ¿no? Ahí es donde empieza uno a tejer todas las redes, y es bien importante. Y fue canciller. Ajá. No, quería decir cuáles son las fechas, que sí fue ministro de Relaciones Exteriores en 93 a 94, de 2003 a 2010. Y fue ministro de Defensa de 2011 a 2014. Muy cercano a Lula. Celso Amorim es uno de los artífices del Pacto de Princeton, que hemos hablado aquí, que es el pacto entre la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso y el socialismo por entonces trotskista, y luego bastante aburguesado, de Lula da Silva. Es muy interesante el personaje. Y por favor siga desarrollando. Yo voy a poner aquí en pantalla el consejo de miembros actual de la Progressive International. Perfecto. Súper bien, porque es muy importante. Mira, otro personaje. En lo que estamos hablando del Council, del Consejo de Progressive International. Obviamente tiene muchos más actores, pero no los conozco porque yo me he enfocado en estudiar América Latina y los Estados Unidos. Entonces, estoy ahorita, vamos a señalar algunas figuras del Consejo, ¿no? Que es la parte toral, ¿no? Que no sé, que ellos parece que están dando las órdenes. No es que estén dando las órdenes, pero sí es la cara, ¿no? De la Internacional Progresista. En el tema de lo que es Latinoamérica, también tenemos, por ejemplo, a otro personaje, Andrés Arauz, que fue en Ecuador el ministro de Conocimiento de este país. ¿Con quién? Con Rafael Correa, ¿no? Tenemos todos estos personajes. El director del Banco Central, ni más también, ni menos. Exactamente. Tenemos aquí, es que tenemos una serie de personajes muy interesantes. Tenemos a Noam Chomsky, otro personaje que... vinculado recientemente con Jeffrey Epstein,
admitió haber recibido $270.000 de Epstein y haberlo asesorado en temas relativos al transhumanismo y la inteligencia artificial. El lingüista Chomsky, ícono de la izquierda americana. Ícono, y ahorita está, o sea, obviamente es uno de los grandes personajes de este consejo, y Noam Chomsky, todos estos gobiernos en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes eventos que tienen como gobiernos, pues Noam Chomsky es una referencia antes y ahora, así con su edad, así con los traspiés que ha dado últimamente, pues él es parte de este consejo. ¿Y quién más crees, querido Nicolás, que está aquí en el consejo? Nuestros amigos Jeremy Corbyn, el amigo íntimo de AMLO, Fabiano, miembro de esta logia masónica socialista, que desde mi punto de vista es el principio del fin de los ideales liberales que tuvo en algún momento la masonería, la sociedad fabiana, que fue líder del Partido Laborista y que gran amigo de AMLO, junto a quien, recordemos, AMLO deseaba un gobierno mundial, ¿recuerda? Exactamente, tú lo has cubierto y lo has repetido varias veces y me ha quedado grabado en la mente esa escena, ¿no? Y el gobierno mundial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién más crees que está aquí en el consejo? Pues el amigo Rafael Correa, que también estamos viendo todos los vínculos, ¿no? Con el Ecuador de Correa, con estos personajes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Gustavo Petro, de Cristina, de Cristina, ay Dios mío, ¿por qué siempre tengo ese traspié, ¿no? De Alberto Fernández. También está un personaje interesante, John Cusack, que todos recordamos en las películas, ¿no? Que ahora es un director, pero que lo recordamos como actor. Y también, pues, tenemos a Nick Estes, por ejemplo, que es el personaje de la tribu Sioux, que reconozco muy bien porque escribió sobre Standing Rock. No mucha gente ha seguido el tema de Standing Rock, pero es importantísimo entender cómo de ahí, a partir de ahí, hay el surgimiento no solamente de Alexandria Ocasio-Cortez, pero de la progresía estadounidense que vincula al indigenismo y a las energías renovables. Es un momento en 2016, ya pues a unos meses de que fuera el inicio, y es donde ya acaba el movimiento de Standing Rock, cuando empieza la administración de Donald Trump, y donde gente como Alexandria Ocasio-Cortez se vuelve muy importante, ¿no? Y es muy importante, Naomi Klein también fue a Standing Rock, estas figuras de la progresía internacional. Y hay que avisarle a Luengas, a nuestro amigo Luengas, que le gusta el libro de Naomi Klein de la doctrina del shock, que para mí no es muy bueno. Naomi Klein, sí, un personaje bastante oscuro de la izquierda americana. Rafael Correa en persona, ni más ni menos que Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro también está aquí? Claro que sí, Guadalupe. No, sí, está en persona Gustavo Petro. Aquí le voy a mostrar. A Gustavo Petro lo tiene medio escondido siendo presidente en activo. Debe ser que... Mire, ahí está. ¿Lo ven en la pantalla? Estoy buscando la mía, pero espérame. Ajá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, Nico, esto es un descubrimiento. Es que esta es una página, esto es un tesoro. La Internacional Progresista es un tesoro. O sea, tenemos que ver quiénes son cada una de las organizaciones miembro, ver quién está financiando a las organizaciones miembro. El consejo son las caras, son los líderes, pero en los miembros vamos a ver quién está financiando, quién está atrás. Simplemente está viendo. También está Baltasar Garzón, que hablábamos recién. Aquí lo tiene Baltasar Garzón, el juez corrupto en cuestión. Fíjese, además, al lado a quién tiene Álvaro García Linera, el ideólogo de Evo Morales, el cerebro del gobierno de Evo Morales, que hoy asesora a Luis Arce, por lo cual Morales lo llama traidor al actual gobierno progresista de Colombia. Es un cerebro fundamental del gobierno, García Linera. Así que, bueno, tenemos al club completo, ¿no? Completo. Y mira, qué interesante, ¿no? Estábamos hablando de Baltasar Garzón, estábamos hablando también, eso es interesante entender que Progressive International toma algunas ideas, ¿no? Decir, bueno, vamos a luchar contra los crímenes de guerra, y en ese sentido aquí sí se vincula a Julian Assange, ¿no? Ellos también, como dije antes,
cuando traté de explicar un poquito más sobre la Internacional Progresista y sus orígenes, vamos, ¿no? Ellos fueron los que crearon el Tribunal de Belmarsh para que supuestamente hubiera juicio para los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Y ahí fueron donde ellos presentaron y ellos hicieron que se atendiera al caso de extradición de Julian Assange porque reveló estos crímenes de guerra de los Estados Unidos, ¿no? En este sentido, como vemos, Andrés Manuel López Obrador apoyando documentales, apoyando a la esposa de Julian Assange también, y por el otro lado, pues siendo parte de este imperialismo, ¿no? A través de esta Internacional Progresista y de las fundaciones más importantes, porque solamente hablando, por ejemplo, de Open Democracy, nos podemos dar cuenta quién está detrás de esta plataforma. Y hablando del exministro de la Mujer de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, exministro de la Mujer de aquí de Argentina, de Alberto Fernández, y Fernando Haddad, que recordará el ministro de Educación de Lula, que suscribió acuerdos con Open Society, que hoy es ministro de Economía, ni más ni menos, de la economía brasilera, que está atravesando su peor momento en mucho tiempo, por cierto. Tienen un chino también, mire, Wang Hui, son inclusivos. Giorgio Jackson, muy conocido este personaje, muy detestado también en Chile, fue un aliado muy importante para Gustavo Boric. Bueno, ahí están Naomi Klein. Tienen de todo, ¿no? Un poquito de todo tienen. Tienen de todo, o sea, es importante porque nos van a decir, no. Nicolás y Guadalupe están, ¿por qué? Porque este es un movimiento bueno y están, es inclusivo, son personajes que han avanzado la igualdad y la diversidad, y por qué están diciendo, bueno, yo solamente quisiera entender mejor estos miembros, por qué estos grupos están ahí con una plataforma que vincula agendas, que vincula discursos, que también pues presenta propaganda para hacer posible pues que se concreten los intereses de estos grandes grupos. Mira, también es bien interesante porque no muchos en nuestro hemisferio conocen grupos como el movimiento Sunrise, ¿no? El Sunrise Movement. Y aquí, por ejemplo, es bien interesante que el Sierra Club es una organización también bastante complicada de entender, ¿no? Porque es una organización que está muy bien financiada. ¿Y bien financiada por quién? Por los hombres que quieren también, que hacen posible este movimiento ambientalista, ¿no? Y está muy relacionado con este movimiento Sunrise, ¿no? Que también durante la pandemia tuvo y durante el movimiento de Black Lives Matter fue una de las organizaciones que estuvo muy presente, ¿no? En los años de la pandemia donde pues no nos permitían a nosotros salir, pero en ese momento seguían los grupos por parte de las organizaciones, teniendo pues organizando, ¿no? Fue finalmente el 6 de enero y en este sentido, pues el destino de los Estados Unidos ha cambiado, ¿no? Vamos rumbo al 2024 y ya un poco saliéndonos del tema de la Internacional Progresista, del tema de América Latina, estos gobiernos que siguen ganando elecciones, pero ya con muchos problemas, ¿no? Creo que este escándalo del gobierno de Petro, no sé si pueda salir Petro, pero bueno, sus colegas, sus aliados, sí están muy, muy detrás para no dejarlo caer, ¿no? Y ahí supuestamente... Guadalupe, aquí tenemos a Gerardo Pisarello, teniente alcalde de Barcelona, número 2 de Ada Colau, una verdadera neocomunista trasnochada que anda diciéndole a la gente qué puede hacer o no hacer con sus propiedades y que blinda a los ocupas, y él es una suerte de venganza que la Argentina le ha lanzado a España por las condiciones paupérrimas de la colonia, la mitad y el yanaconazgo. Les devolvimos a este sujeto, entre otros, como Pablo Echenique, que están ahí destruyendo a España, ¿no? El proceso constituyente, separatista catalán, aunque no es catalán, es argentino, y además se hizo famoso en un evento que había polémica por si se desplegaba la bandera española o la catalana en el Ayuntamiento de Barcelona. Él quitó las dos, que es argentino, en una solución salomónica. Claro. Así que bueno, ¿no? Quería completar el paquete de personajes que ahí lo tiene a su amigo Varoufakis, a la diputada mi amigo Varoufakis. Costarricense Paula Vega,
Por supuesto, no podía faltar alguien que represente al sionismo, que en este caso es Eyal Weizmann, de Israel. Paola Villarreal, no sé si le suena, mexicana. No me suena, no me suena, no me suena. Parece del mundo de las ONGs y de Seguro, Harvard porque no también. Y Slavoj Zizek, que le gusta mucho, muchos que no se enteraron de la caída del muro de Berlín. Aunque es simpático con todos sus tics. A mí sí me cae bien, fíjate que Zizek sí me cae bien, pero me puede parecer lo mismo que le pasa a la gente cuando habla de Robert Kennedy Jr., ¿no? Que nos vamos de repente por cosas que nos hacen sentido y que no entendemos, pero no sé, me parece raro encontrar a Zizek ahí, pero bueno, también hay mentes muy brillantes que finalmente pues son cooptadas, ¿no? Por los diferentes intereses, no lo sé, pero sí ahora me acabo de asombrar, ¿no? Porque esta plataforma la he ido siguiendo, pero creo que se han ido incorporando personajes, ¿no? Pero los que más nos deberían de interesar son aquellos que financian a los miembros de esta organización tan impresionante, ¿no? Por el tema de sus orígenes, por el tema de sus agendas, principalmente, y sus financistas. Entonces, no hay que dejar de ver esta página y de analizar las páginas que se crearon desde el inicio, porque como te dije, Open Democracy no estaba como miembro. Ahora no está como miembro y estaba como miembro, ¿no? Era más fácil, recuerdo, tener el panorama más claro de quién estaba financiando pues la plataforma, ¿no? Y está vinculado a la política real, ¿no? No nada más de la América Latina, sino del mundo. Lo que pasa es que no soy conocedora de estos otros personajes y no puedo hacer tan bien las conexiones. Y esto es muy importante. Y bueno, también íbamos a hablar. Aporte el suyo, querida Guadalupe. Le hago una propuesta, porque entre los problemas de internet y que yo llego un poco tarde y me hago cargo, ¿qué le parece si continuamos con los otros temas que teníamos programados en la semana que viene? Cuando usted guste. Me parece muy bien, por supuesto. Me parece súper bien. Con esto está perfecto. Le dimos un cierre extraordinario, una síntesis muy buena a lo que es la Internacional Progresista, cómo permea en América Latina. Así que, bueno, los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a visitar nuestro documental sobre la logia Skull and Bones, sociedad secreta muy importante en el sistema bipartidista de los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y bueno, a estar muy atentos que la semana que viene vamos a contar nuevamente aquí con Guadalupe, a quien pueden seguir en su cuenta de Twitter, Guadalupe Correa Cabrera, y en su columna del periódico Sin Embargo de México. G. Correa Cabrera, junto en Twitter. Efectivamente. Muchísimas gracias, Guadalupe. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.